oído bastante de las de otras asociaciones antiabortistas y tal, no parece tan... Claro, es que nosotros, el aborto para nosotros es un tema más dentro de una agenda inmensa, todo lo que tiene que ver con incidencia en el legislativo, en el gobierno. CERMI, como expresión de la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad, como movimiento social, no tenemos una posición sobre el aborto. Sí que tenemos una posición y beligerante contra cualquier discriminación contra las personas con discapacidad, se produzca donde se produzca, en la ley que se produzca. Y en la legislación española del aborto, en la actual, la vigente del 2010, como en la anterior de 1985, sí que hay elementos contrarios a la igualdad de las personas con discapacidad y por eso nos hemos pronunciado. No admitimos que en ninguna regulación de la interrupción sobre el embarazo la discapacidad sea un hecho relevante. Entendemos que no tiene ninguna relevancia a efectos de legislar sobre el aborto y por tanto no es necesario que conste ni que exista ninguna mención a la discapacidad. Dicho que no tenemos posición sobre el aborto, cuando entramos en legislaciones particulares, en la española del 2010 o en la anterior o en la futura que se vaya a hacer, como ha anunciado el Gobierno, lo que examinamos es que no haya ningún elemento de discriminación, de vulneración de esa igualdad de oportunidades. Por ejemplo, y esto para que quede claro, una legislación estricta de plazos, como hay en algunos países europeos, por ejemplo en Holanda, donde no se dice a la madre o a los progenitores que invoquen ningún motivo para proceder al aborto, desde el punto de vista de la discapacidad sería totalmente admisible. No hay ningún problema en una legislación estricta de plazos que no diferencia las causas o los motivos por los que se practica el aborto. Cuando sí que entramos y decimos que existe discriminación es que cuando hay un trato desigual, cuando el elemento de discapacidad origina un trato desigual menos favorable. Si el legislador, si la sociedad de un país determinado entiende que el aborto es admisible, es una cuestión de política general, donde como CERMI, como discapacidad, no tenemos una posición particular. Lo que no admitimos, reitero, es ese trato diferente que se aplica a la discapacidad y que viene y que tiene su origen claramente, aunque no se quiera reconocer o no sea consciente, en considerar la vida de las personas con discapacidad como menos valiosa, como tener una discapacidad es un elemento que hace que esa vida sea, aunque digo no se sea consciente de hecho, menos valiosa, menos digna de ser vivida, se le puede aplicar un trato distinto. Eso es lo que late en las legislaciones que admiten diferencias en relación con el aborto. En el fondo hay una cuestión eugenésica de entender que las personas con discapacidad o no deben nacer o se pueden someter a sacrificios porque su vida pues tiene menos valor que la de las demás.